Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy es el primer día del año 2024, aunque es mañana cuando supuestamente y espero que veáis vosotros el vídeo. Como dice el título, hoy vamos a ver y vamos a hablar un poquito del 11 histórico del Bayern Múnich. Así que vamos al lío. Bueno, pues antes de nada me gustaría decir varias cosas. Que este tipo de cosas, de hablar de equipos históricos y tal, la verdad es que lo suyo sería, por ejemplo, hoy hacer este vídeo hablando del 11 histórico del Bayern Múnich en Múnich, o por lo menos en los alrededores del estadio. Pero bueno, y eso hubiera sido lo suyo, eso sería lo perfecto. De todas formas, si este proyecto se consigue monetizar, una de las cosas que sí me gustaría hacer, y con esto te estoy animando a que me apoyes en el canal, sería visitar las instalaciones, todo lo que se pueda de las instalaciones, por lo menos de los grandes de Europa, que creo que puede ser una serie de vídeos bastante interesante. Evidentemente para eso necesitamos un poquito de presupuesto y por eso hablo de lo de monetizar el canal, no para hacer un vídeo simple como el de hoy, de hablar un poquito del 11 histórico, que lo tengo aquí escrito, pero ese tipo de cosas podría ser una de las ideas que tengo para el canal. Así que vamos un poquito en camino, pero tenemos que llegar a 1000 suscriptores por lo menos y a 4000 horas de visualización para poderlo empezar a lograr, y sería una de las muchas cosas que podríamos hacer a partir de ese momento, porque evidentemente también es una cuestión de tiempo. Pero bueno, en fin, no es el momento, no es el día para hablar de eso. Quizás haga un vídeo un poquito hablando de cómo veo el futuro del canal, del proyecto. Vamos con lo prometido, que es el 11 histórico del Bayern Múnich. Y siendo día 1 de enero, me he salido fuera porque realmente, como he visto que hacía sol, aunque hace un poquito de fresquito en Madrid, pero bueno, creo que se va a hacer bien aquí el vídeo. Como siempre, lo que digo siempre con estos vídeos, es una opinión y básicamente me baso en lo que creo que han sido jugadores más importantes para la historia de ese club en concreto. Ya lo hicimos en su día, pues lo hemos hecho con el Barcelona, con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con el Milan, en fin, con varios, y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a empezar, y en la portería he puesto a Oliver Kahn. Yo creo que todos conocemos o todos nos acordamos del gran Oliver Kahn, ¿no? De un portero con un carácter increíble, con muchísima personalidad, y que fue campeón de Europa en varias ocasiones además, y que es muy conocido, estuvo muchos años en el Bayern Múnich. Ahora, si no me equivoco, ahora es directivo, que eso es creo que es una muy buena costumbre que tiene el Bayern, de que muchos de sus exjugadores, y sobre todo de exjugadores importantes, han acabado siendo directivos, lo cual yo creo que había sido un poquito bastante más cercana de lo que es el club y de las decisiones que se van tomando en el día. Pero bueno, todos conocemos, o todos también podemos haber puesto en esa terna, por ejemplo, se me ocurre a Sepp Maier, un portero que fue mucho más antiguo, que ya estuvo en el Bayern, aquel Bayern Múnich de las 3 Copas de Europa seguidas, que una de ellas ganó frente al Atlético de Madrid, por cierto. Pero yo creo que me he inclinado por Kahn, porque yo creo que me parece que fue más importante. En la defensa, vamos a poner a Lahm como lateral derecho, aunque Lahm ha jugado muchas veces también de lateral izquierdo, y sobre todo es una de sus características, jugador muy cumplidor, uno de los mejores laterales del fútbol alemán, pero que siempre lo ha ejercido más por la banda izquierda. Pero bueno, lo he puesto por la derecha por un poquito por hacerme hueco a lo que yo quería poner. Internacional por Alemania muchísimas veces, un jugador también bastante conocido,
y uno de los, yo creo que de los que merece estar en este 11, ¿no? Por la parte izquierda, he elegido a Vicente Lizarazu, jugador francés que salió del Girondins Burdeos, que estuvo varios años en el Athletic de Bilbao y que estuvo ya también bastante tiempo en el lateral izquierdo del Bayern Múnich, ganando varios títulos de la Bundesliga, sobre todo de la Bundesliga, pero que estuvo en un bastante buen Bayern y que además era yo creo que bastante buen lateral izquierdo, internacional con Francia, por supuesto. En fin, una muy buena carrera para el jugador francés, y que jugó mucho tiempo también en el Bayern Múnich. Estaba pensando que era un jugador francés que jugó en el Athletic de Bilbao, porque tenía orígenes en la parte del País Vasco francés, vaya. Y por eso pudo jugar en el Athletic de Bilbao, aunque también salió del Girondins de Burdeos. Yo de hecho recuerdo una eliminatoria que jugó, creo que contra el Betis en la Copa de la UEFA, que ya estaba el Lizarazu en el Girondins de Burdeos, y fue ahí cuando lo conocí. En fin, en el centro de la defensa he metido a dos. Uno es Augenthaler, famoso central expeditivo del fútbol alemán de finales de los 80, primeros de los 90, un jugador que ganó el Mundial de Italia en el 90 con Alemania, uno de los clásicos centrales del fútbol alemán. Y acompañándole he puesto a Franz Beckenbauer, el gran Beckenbauer. ¿Qué podemos decir de Beckenbauer? Yo creo que estaba pensando, quizás es muy posible que sea el mejor jugador alemán de la historia. En cuanto a jerarquía, yo creo que no hay duda. En cuanto a habilidades, si no lo conoces, iba a decir un centrocampista, pero más bien era central, pero empezó a jugar de líbero, una clase tremenda. Si no has visto ningún partido del Mundial del 74, te recomiendo que lo hagas solamente por ver un poquito lo que mandaba, ¿no? Y cómo sacaba el balón y cómo ejercía ese liderato desde atrás, que además era la primera vez que esa figura existía, ¿no? Y un jugador que se fue reconvirtiendo un poquito a ese rol, y tuvo un rol bastante destacado, sobre todo si nos ponemos en el Mundial del 74, finales de los 70, mediados de los 70, finales de los 70, y por supuesto con el Bayern Múnich cumplió esa misma labor y fue campeón de Europa con el Bayern, también en ese Bayern Múnich que ganó esas 3 Copas de Europa, que si ahora no recuerdo mal, son 74, 75 y 76. O temporada 73-74, 74-75, 75-76. Y esa es la defensa del 11 histórico que yo me he inventado del Bayern Múnich. Vamos con el centro del campo, y aquí hay, como siempre, bastante lío, porque, bueno, por aquello que dicen del equilibrio, ¿no? Pero como es un juego, nos da un poquito igual. Vamos a poner a Schweinsteiger. Estaba pensando en cómo siempre tuve dudas, Schweinsteiger puede ser, sobre cómo se pronuncia, pero bueno, yo creo que algo así. ¿Qué podemos decir? Un jugador inconfundible durante muchos años en el Bayern Múnich, aunque luego pasó por el Manchester United, donde no acabó de triunfar. Justo nada más llegó al Manchester United con la época con Mourinho, pero no llegó a hacer gran cosa, y donde vamos a reconocerle todos, desde luego, es en el Bayern Múnich, en un Bayern Múnich de finales de los 90 y a principios de los 2000, sobre todo más de los 2000. Yo ahora me estoy acordando sobre todo de un Schweinsteiger que jugó, creo que recordar que ya estaba en la final, aquella final en Milán contra el Valencia, creo que ya estaba ahí, pero sí que me acuerdo de muchísimos
es un referente, yo creo, en la época del reciente del Bayern Múnich. Luego he puesto, acompañándolo un poquito, a Lothar Matthäus, que Lothar Matthäus, que antes decía que Beckenbauer podría haber sido para mí uno de los mejores jugadores de la historia de Alemania. Y si hay un jugador que a mí me haga dudar, por lo menos de los que yo estaba recordando esta mañana para hacer el vídeo, desde luego es Lothar Matthäus. Aunque es verdad que, además del Bayern Múnich, es verdad que los mayores éxitos, entre comillas, o hizo mucha carrera también fuera. Y sobre todo nos podemos acordar de Matthäus jugando en el Inter de Milán, en una Copa de la UEFA que ganó en el año 91, el Mundial de Italia, por supuesto, en el año 90, que fue campeón del mundo y que yo creo que fue uno de los más destacados futbolistas que hicieron ganar aquel mundial a la selección alemana. Pero ha estado muchos años en el Bayern Múnich también y creo que también merece estar aquí. Vamos a seguir y hemos puesto también un poquito por arriba, un poquito acompañándonos un poquito en el centro del campo, a Stefan Effenberg. De este sí que me acuerdo que estuvo en la final de Milán contra el Valencia. Otro jugador con un descaro, pero con una personalidad bastante importante. Lo que dije yo hace no mucho tiempo, el rey de las entradas, porque realmente era eso, ¿no? Era un destacado central, no solamente desde el punto de vista de la construcción, pero también un poquito de la destrucción, un poquito de juego. Y eso que era un jugador con bastante elegante con el balón, recuerdo. Y no solamente jugó, por supuesto, en el Bayern Múnich, sino que también un poquito podemos recordarle de la Fiorentina, aunque él llega al Bayern del Mönchengladbach en el año 90, estoy hablando de memoria, pero creo que lo hace en el año 90, y creo que estuvo como 6-7 años en el Bayern Múnich, aunque esto también lo digo de memoria, y puede ser que me equivoque aquí, pero estuvo bastante tiempo, y ahí sí me acuerdo que fue campeón de Europa con el Bayern, contra el Valencia, en aquella final famosa en los penaltis contra el Valencia. Vamos a seguir y aquí he puesto a 3 delanteros, es un poquito lo que me ha dado. He puesto a Arjen Robben por la izquierda, jugador holandés, uno de los extremos, aunque es cierto que se le achacaba mucho la fragilidad, entre comillas, que tenía, pero uno de los extremos más rápidos que tengo memoria, ¿no? Por lo menos de ese tipo de jugador. Un jugador que yo creo que debió haber llegado a más por su calidad, pero que no fue así por las lesiones. Por ejemplo, todos nos acordamos, hablando de su carrera, de aquel gol que falla, o de aquella oportunidad que falla en el Mundial de Sudáfrica contra Casillas, que al menos a nosotros los españoles hizo que España ganase el Mundial. Pero bueno, yo me acuerdo de muchas cosas de Robben, y creo que como jugador es exactamente como jugador, y por todo el tiempo que estuvo en el Bayern haciendo pareja además con Ribéry, al que no he metido, pero porque ya no me cabía. Podríamos haber metido alguno de esos dos, pero he preferido en este caso a Robben. Creo que merece estar aquí. Y más arriba, 2 jugadores clásicos también del fútbol alemán, como es Karl-Heinz Rummenigge. Otro jugador, aquí ya nos volvemos a remontar un poquito a la época de los 70 del fútbol alemán. Un Rummenigge que fue uno de los mejores goleadores también de la historia, que ha sido uno de los mejores goleadores del fútbol alemán, y que por supuesto tiene que estar aquí. Además, este sí ha sido también, como Beckenbauer, por supuesto, que me lo he dicho antes, también directivo del Bayern Múnich. Creo que ya no está. Como último jugador del Bayern Múnich en este 11 histórico, por supuesto, Gerd Müller. De Gerd Müller, por ejemplo, por cierto, tengo preparado, que lo tengo grabado ya, pero lo tengo que editar,
un vídeo que voy a sacar, si no esta semana, la próxima, un poco hablando un poquito de su carrera, viendo un poquito de goles suyos, tanto en el Bayern Múnich como en la selección, que estoy preparando un pequeño vídeo en ese sentido, un poquito al hilo de los vídeos que habéis visto o que están en el canal, de la trayectoria de Colombia, que hemos visto la trayectoria de la fase de clasificación de Alemania para el Mundial del 90, hemos visto también cómo fue la trayectoria del Barcelona para ganar la Copa Europa del 92, pues un poquito en ese rollo voy a hacer una especie de monográfico de Gerd Müller. Y este es el 11. Ahora es un poquito lo que digo siempre, es tu turno. Es decir, ¿qué jugadores cambiarías y por qué? Eso es lo que me gustaría que pusieras abajo en los comentarios. Así que, de momento, yo creo que esto es todo. Nos vemos muy pronto y, por supuesto, suscríbete al canal. Nos vemos pronto.